Tema interesante, consentimiento. Cuando hablamos de consentimiento a veces como que es algo que no es muy claro y creería yo que aplica a todos nuestros ámbitos de vida. Y aunque generalmente cuando educamos sobre él lo hacemos con la intención de educar en el respeto, en el valor, en el cuidado del cuerpo y demás, siento que acoge a todo. Bienvenida, vamos a hablar hoy con Escudín, nuestro tapabocas, que cuida y protege nuestro cuerpo, sobre qué es eso del consentimiento, es del consentimiento. Hoy en día se habla mucho de consentimiento, pero el consentimiento informado para los colegios, el consentimiento para mi marca, para mi imagen, para mis redes y demás, pero que no se nos olvide que ese consentimiento del que vamos a hablar es otra clase de consentimiento. Profe Jennifer, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Es un consentimiento que tiene que ver más allá con todo lo que se nos permite o no se nos permite hacer con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con esas decisiones que tomamos a veces inesperadas, pero que deben estar allí y que a veces no está. Y no está porque simple y sencillamente no somos conscientes de ello. Ahí sí, como que tanto la familia, los padres de familia, como nosotros, los docentes, es un tema que no tenemos muy en cuenta. De pronto sí lo tiene muy en cuenta el sistema educativo en cuanto a cuidado con las imágenes que comparte de tu chico, si estás en redes sociales, no se les vea la cara, que firmen el consentimiento y demás, pero como tal el consentimiento, cuando hablamos de hasta dónde puede llegar el otro y cuándo es no, no, ese consentimiento lo tenemos un poco olvidado. Y allí es donde vamos a trabajar, allí es donde vamos a mirar qué es eso de consentimiento, por qué es bueno enseñarlo, por qué ese consentimiento tiene que ver con la comunicación en todas las interacciones, porque eso es necesario enseñarlo a los niños, niñas jóvenes y adolescentes para establecer límites saludables, para enseñarnos a respetar a los demás, que nos respeten a nosotros mismos. Muchas veces en nuestras interacciones también como adultos, al no colocar límites, pues estamos evitando tener allí como esa claridad de hasta dónde puede llegar el otro. Y es algo bien, bien importante de generar. ¿Qué es consentimiento para ti? La palabra como tal, consentimiento en tu vida diaria, sin mirar una definición como tal. ¿Qué es consentimiento? Déjalo en el chat y vamos leyendo algunas. Entonces, mi teacher Lore, el consentimiento aplica para demasiadas situaciones. Tuvimos un caso en el cole con el uniforme de una nena y que está bien, bien viral hoy en día con aquello que también se presentó con nuestro presidente Bukele sobre las nuevas normas del uniforme y el peinado y demás. Es un tema que hoy en día está como candente, entonces chévere. Candy Luke, ¿qué es consentimiento? Termina de desarrollar tu idea, mi profe Lore, y los demás los invito a que compartan ahí en el chat qué es consentimiento para ti. Hola, mi Yuri Bella, buenas noches, ¿cómo estás? Consentimiento, dice aquí, permiso o una autorización para hacer algo, válido. El consentimiento es el permiso o una autorización para hacer algo, ¿sí? Total, aplica a varios ámbitos de la vida ese permiso, esa autorización. Claro que sí, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por allí? Cucusa, papá, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido como siempre, qué rico verte aquí y tenerte acá, papá. Hola, teacher. Profe Jennifer, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Yo siento que el consentimiento informado es más de tipo personal, debido a que se trata a la persona como tal. Ok, Entonces, el consentimiento informado es para poder darle flujo a todo lo que tiene que ver con el ser de la persona, con el ser del estudiante. ok, válido. Perfecto. ¿Has vivido alguna situación en tu área, en tu labor, en tu vida privada que tenga que ver con esto Pues del lo que pasa es que consentimiento? ahorita como manejamos tantos momentos en TikToks y tantas cosas, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Que ya los niños nos lo piden a nosotros mismos, ¿no? Ya nos dicen, Mm, queremos aparecer, queremos estar, pero si nosotros como adultos no le damos manejo a eso o no le damos la forma de cómo tener de verdad un sustento, podría, lo que tú decías al principio del live, podría empezar a ser un problema para nosotros. total, total. Y esa clase de consentimiento es un consentimiento que si bien deberíamos tener en cuenta porque se vaya a lo legal, el consentimiento del que vamos a hablar hoy nos vamos a enfocar más, mi profe Bella, es ese consentimiento que tiene que ver con hasta dónde yo permito que el otro llegue hacia mí en cercanía corporal, hasta dónde yo cuando digo no es no. Y hasta dónde esa sensación de que el otro, no es que yo creo que entendí que ella decía que sí o que él decía que sí, porque no es que realmente no quiera. Ay, es que yo la conozco, yo lo conozco y entonces yo sé qué es lo que ella quiere. Es esa clase de consentimiento donde yo coloco un alto y digo que no. Al mediodía, como a las 2, 3 de la tarde, compartí un video que me gustó mucho sobre unos chicos que hacen una representación bien chévere. Están unos chicos y uno de ellos está dormido, está como muy tomado y está ahí dormido. Entonces el otro, los famosos chistes, le abre la boca y le echa más trago en la boca. Entonces el otro le dice, oye, pero ¿por qué hace eso? Hay algo que se llama consentimiento. Y entonces el otro le dice, no, pero es que está dormido, no se va a dar cuenta. Pero es que tú no para darles más trago a hacer algo sin que el otro tenga su consentimiento. Entonces a eso vamos, hasta dónde permitimos nosotros, con nuestra pareja, con nuestros estudiantes, con las personas que nos relacionamos, ya te acepto, mi profe. A ver, con las personas que nosotros nos relacionamos, hasta dónde nosotros aceptamos que nos hagan cosas que a veces no estamos como dando el consentimiento y a veces no somos claros, ¿vale? ¿Me envías de nuevo, mi profe, la invitación que no le alcancé a dar clic, porfa?
Listo, mi profe Jennifer. Esta semana tocamos ese tema con los niños de primero, la profe Diana. Excelente, porque es un tema que necesitamos tocar, pero ya, es un tema, varios invitados aquí ya te tengo, es un tema que sobre todo desde la primera infancia tendríamos que tener en cuenta sobre el acercamiento corporal y la manera como nosotros estamos permitiendo al otro que llegue hasta mi burbuja privada. Recordemos que está lo público, lo de la comunidad, lo personal y lo íntimo, hasta donde yo permito que se llegue a eso íntimo y demás. Mi profe, mi teacher Lore, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, buenas noches para todos. Buenas noches para ti, mi profe. Consentimiento, cuéntanos lo que nos decías del uniforme. Sí, de eso sí hablaron, Ok, porque se presentó una situación en el cole. Ustedes saben que siempre se hace la toma de fotos para carnet. ok, Y no falta pues el niño que llega como después de la fecha de ingreso. ujú, Y la SECRE vio como solución escoger a una niña que era como de la misma estatura de la niña nueva ajá, para la toma de la foto. Y bueno, presten ese uniforme, la dejo un momentico ahí en el baño, la dejo en el baño mientras le toman la foto a la niña nueva. sin Pero esta uniforme, niña, sí, sin uniforme. La otra niña tenía abajo pues su camisetica y un shortcito, pero el igual biker, es un uniforme. O sea, eso es invadir su intimidad. claro que sí. Y lo primero, lo primordial fue que no le pidió permiso a la niña, que ahí es donde entra el consentimiento. Simplemente la llamó al salón y le dijo, Michelle, ven un Quítate el momentico acá, uniforme ta, ta, ta. rápido. Sí, así, como para salir de paso. Exacto, exacto. Ahí fue donde se presentó esa situación. Claro, no se le pidió consentimiento a la niña se sintió invadida, fue a su casa y contó la situación. Entonces, claro, y para esos días reciente había salido lo de ese que no le puede decir mi profesor, ese del ICBF Ajá, que había hecho esos daños mm, a los niños. Entonces todos los papás estaban pues con los pelos de punta y de ahí nos tocó dar una charla informativa acerca del consentimiento específicamente, claro. de lo que se permite, de lo que no se permite y de que está bien decir no, porque ¿qué pasa? La niña de pronto también se sintió cohibida de decirle a ella, no, yo no quiero prestar mi uniforme. Entonces, porque ya tienen de pronto muy instaurado que Sí, de pronto la palabra no es como que ahí va a disgustar al adulto. Y ahí es donde pasan tantas situaciones, sí. que no es como tabú en los niños, porque los mismos adultos se lo han instaurado. Ujú, Entonces, ahí nosotros como docentes entrábamos a que el no, el que tú no quieras algo, que a ti no te guste algo, es válido. ujú. Y algo que me llama la atención del ejemplo que tocas, y ya le doy el paso a la profe Diana para saludarla y para que me cuente algo que me está diciendo que esta semana tocaron ese tema con los niños de primero. Y nos decía la profe Lore que de una situación que pasó sobre el uniforme, cambio de uniforme para la toma de una foto, y muchas veces nosotros como docentes no tenemos o tenemos normalizado esas situaciones y no nos damos cuenta que estamos colocando de pronto en riesgo o estamos sin informar, en este caso a la niña, que también se pregunta a uno, una niña, hasta dónde tiene el libre albedrío o la conciencia para decir no, hasta dónde la autoridad del adulto que está allí, como tú decías, mi profe, no la llega a, de pronto como diríamos ahí, como a generar ese muro, esa pared. No, yo no digo que no, porque donde diga que no, de pronto la profe se pone brava, la secre se pone brava. Imagínate, niña de grado primero, pues menos aún. Entonces sí tenemos que educar y para eso le doy paso a la profe Diana, que me interesa lo que hicieron con el gradito primero sobre este tema. Mi profe Diana, buenas noches. Mi profe Diana se nos fue, pero esperemos que ahorita nos cuente porque es súper especial eso que están haciendo. Soy David, buenas noches, ¿cómo estás? Educar en cuerpo y en corporalidad tiene que ver con todas las asignaturas, o sea, no necesariamente yo tengo que ser, profe John, buenas noches, ¿cómo estás? No necesariamente yo tengo que ser la profe de corporalidad o la psicóloga, gracias por darle me gusta al en vivo y compartámoslos para que más personas lleguen a la experiencia. No necesariamente tengo que ser psicóloga, orientadora o profesora de expresión corporal para que yo llegue a educar a mis estudiantes sobre la importancia de su cuerpo y el espacio que tiene que haber allí con el otro. Claro que sí. Bueno, vamos a saludar por aquí el profe John, buenas noches. Por aquí se me pasaron varios mientras que estaban hablando. Saludos, mi profe, también para ti. ¿Te gustaría participar? Estamos hablando. Hola, profe Jennifer, te saludan por ahí. Majo te saluda, profe. ¿Te gustaría compartir con nosotros sobre el tema, mi profe John? Estamos invitados compartiendo y generando comunidad educativa para hablar sobre lo que es el consentimiento, un tema bien importante que tenemos allí. Y mientras que iniciamos y aparece nuestra profe Diana, que ya no la veo, les voy a compartir una imagen para que veamos unas preguntas. Tengo tres niveles, nivel básico, nivel medio y nivel riesgo, nivel rojo. Y vamos a revisar con esas preguntas, vamos a revisar de qué forma yo estoy interactuando ante las diferentes acciones que pueden llegar a representar un peligro en cuanto a la toma de decisiones, en este caso sobre lo que es el consentimiento. Son preguntas básicas y estas preguntas tienen que ver con situaciones cotidianas. Que podemos llegar a encontrar. Entonces voy a colocar la imagen en la pantalla. A veces cuando nos hacen una pregunta que tenga que ver con una situación de mi corporalidad, de mi situación X, Y o Z, optamos por decir sí
no o tal vez. Pero algo que quiero que tengamos en cuenta ante una situación que tenga que ver con consentimiento de algo que nosotros queramos o no queramos, solamente hay dos tipos de respuesta, el sí y el no. Allí no nos vale el tal vez, el de pronto, es que él quería, que ella quería, pero no estaba seguro, pero entonces como yo, Majo ha solicitado unirse. Mi profe Jennifer, Majo es un estudiante y es menor de edad. Mi Majo Bella, si estás con mamá te puedo agregar, si no estás con mamá no te puedo agregar porque no me es permitido, mi princesa, ¿vale? Me confirmas, por favor, en el chat, nos confirmas. Sí, porque pues, de eso estamos hablando precisamente. Entonces, aquí en el nivel básico tengo las siguientes preguntas para que interactuemos allí en el chat. Dice, un amigo te pregunta si quieres jugar un juego y tú respondes con un sí claro y sonriente. ¿Eso es consentimiento? ¿Ha sido consentido o no ha sido consentido? Recuerda que esto es nivel básico, estamos con lo primerito. Tú dices sí, claro, sonriendo. ¿Hay consentimiento ahí en esa situación? Opinemos, sí, no, ¿qué piensan? Recordemos que no vale tal vez o de pronto en esto. El profe Moikishi, buenas noches, profe, ¿cómo estás? Bienvenido. Moikichi, sí dice ahí. ¿Tú qué crees? Que cuando alguien te invita a un juego y tú dices, sí, claro, juguemos, así como estamos acá, ¿hay consentimiento ahí? ¿Qué crees, mi profe Jennifer? Sí, claro que sí. Claro que Si él sí. está aceptando que sí quiere jugar, entonces ya me está pidiendo el consentimiento y se le están dando que sí es lo que él quiere. Y de eso se trata el consentimiento informado, de que si yo acepto, querer aceptar algo que ellos me están indicando. Claro que sí. Además, algo que muestra esta pregunta que de pronto no lo evidenciamos es que la corporalidad del sujeto, dice, lo acepta con una cara sonriente. Es decir, no solamente dijo sí verbalmente, sino que también su corporalidad lo aceptó. Por acá nos dice el papá, pienso que sí, es afirmativa la respuesta. Claro que sí. Tu compañera o compañero te ofrece un abrazo y tú dices, tal vez más tarde, porque no te sientes cómodo o cómoda. Aquí agregamos un tal vez porque como ella dijo tal vez, la persona dijo tal vez, miremos a ver cuál sería allí la respuesta. ¿Sería un sí, un no, un tal vez? Pues está aceptando el tiempo un tal vez, pero es más un no, porque en No. el momento lo estoy rechazando, en el momento estoy diciendo que tal vez más tarde, y en el momento lo rechazo con un no. Claro, muchas veces la persona dice, no, pero es que ella dijo tal vez puede ser que sí, y va y la abraza, pero ella inmediatamente lo está rechazando porque está diciendo tal vez más tarde. Eso indica que te está diciendo que en el tiempo, momento donde está presente, pues evidentemente no quiere el abrazo. Y allí a veces por esas formas de expresión nos confundimos y llegamos y le pegamos el abrazo a la compañera y la otra enseguida hace esto, su corporalidad de una vez se siente resentida. Allí tenemos que tener cuidado porque no todas las personas les gusta ser abrazadas, no todas las personas quieren ser con una persona, tendremos que tener mucho cuidado en estas situaciones. Tercera, en un chat nos dicen que somos groseros. ¿A qué te refieres, Educer Puga? ¿A qué te refieres con que nos dicen que somos groseros? Me perdí. Mientras que nos cuentas, dice acá, en un chat, alguien pide ayuda con la tarea y tú le envías el emoji de manito arriba, dedito arriba, para indicar que aceptas. ¿Hay consentimiento o no hay consentimiento? Recuerden que solamente hay una manito arriba, no hay un sí, no hay un yo lo comparto, esa tarea que están solicitando en ese grupo, ese símbolo, porque a veces hoy en día nos comunicamos muchos con iconos, ese icono es una referencia de una respuesta de un consentimiento. Nos dicen que somos groseros, me quedé con él. Es que siento que lo que dice el ser buga es de pronto de que al momento en que uno decir que no, prefiere uno decir que tal vez para no sonar groseros. Ay, gracias, sí, ya lo capté. Claro que sí. Sí, cuando uno, y escuchaba yo, en la pregunta 2, si nos negamos por el no sentirnos cómodos, puede pasar que ok, perfecto, lo explicaste tal cual, gracias. Sí, y es que somos una cultura que nos han enseñado a que decir no está mal. Entonces vamos a una visita y te ofrecen el chocolatico con la leche así que te cae como una bomba al estómago porque sufres del colon y sabes que después te vas a inflar y te vas a llenar de gases y vas a estar mal toda la noche y demás, pero te dio pena y entonces dices no, te invitan a una fiesta, pero tú ya estás en una época donde amas tu cama, donde no quieres salir, pero entonces te vas porque igual, ay, es que sigo que no, entonces mis amigos se alejan. Y entonces termino yendo y pasando una noche horrible y oliendo cigarrillo. Lo digo personalmente, a mí ya la rumba y los planes así como que aprendamos a decir no, no gracias. No, mira, la verdad te agradezco, pero me sienta mal. Pero es cierto, nos da pena decir que no. Aquí en esta 3, a mí me gustaría saber si cuando nosotros solamente nos comunicamos con iconos, de pronto es más fácil y hoy lo hacen mucho los jóvenes. Tú ves un chat entre jóvenes y es una cantidad de iconos que uno dice y de emojis que uno dice, pero ¿qué significa? Esos iconos. Angélica Castañeda, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Mi profe Lore, ¿utilizas emojis? ¿Crees que un simple ok valdría para aceptar? Yo soy muy de emojis, de stickers, yo soy muy expresiva. Ok, Entonces, sí se me hace. Y como yo misma he manejado eso con el grupo de padres, con los niños, ya llevamos 3 años juntos ok. consecutivos pues, con el grado. Entonces, me ha funcionado muy bien.
Ok, ¿tú crees que esos emojis a veces puedan llegar a servir más o menos para comunicarnos? ¿O puede llegar a pasar que la comunicación mediante esos emojis e iconos pueda llegar a generar desacuerdos en cuanto a consentimiento? En cuanto a consentimiento, sí, porque yo considero que el consentimiento debe ser de la manera más clara posible, Total. porque se presta mucho a la malinterpretación. Claro. Por ejemplo, ahí en ese punto 3 que nos dice que en un chat alguien le pide ayuda con la tarea y alguien hizo así, la persona que está solicitando la ayuda puede decir, ay, me va a ayudar con la tarea. El que envía el mensaje puede estar diciendo, ah, ok, ya entendí que necesitas eso, pero no está diciendo necesariamente que lo va a hacer. Claro que sí, mi profe Lori, gracias. Voy a leer las dos últimas y ya le doy la palabra a la profe Diana que ya ingresó porque se le ha apagado el sí. La cuarta dice, alguien te pide prestado tu cuaderno y tú no dices nada porque te sientes incómodo o incómoda. Lo que estábamos hablando. La pena de que si no presto el cuaderno, entonces comenzamos con excusas, no es que mi mamá no me deja prestar cuadernos. O terminamos prestándolo. A veces no sabemos decir que no y tenemos que educar, y eso es lo que nos va a decir ahorita la profe Diana que están haciendo en primero. Tenemos que educar desde la primera infancia, aprender a decir no. Yo trabajo con mis chiquitines de preescolar algo que llamo la burbuja personal y es invisible. Entonces es nuestro superhéroe invisible como una capa donde ellos saben que tiene una burbuja, que nadie debe traspasar esa burbuja sin su permiso. Y deberíamos tenerla todos, los adultos, hasta donde permitimos que eso pase. La quinta del nivel básico, y le doy la palabra a la profe Dianita. Tu pareja, aquí aumentamos, ya es para adultos, tu pareja pregunta si quieres ir al cine y tú respondes con entusiasmo. Claro que sí, vamos. Consentimiento. Total, claro, ahí no hay ninguna. Ahora, ¿cómo sería alguien que me diga en el chat, las chicas que están acá, mis compañeras, colegas, profes, cómo sería esa respuesta que genere confusión en cuanto al consentimiento? Hagámosla al contrario, volteémosle la tapa, como dicen por ahí. Yo pregunto, ¿quieres ir al cine? Pero tú no quieres ir, pero te da pena decir que no, ¿qué me responderías? Para no pelear con la pareja, porque entonces se pone bravo, no compartimos tiempo, etcétera. Ideas. Una forma de podría ser, quizás ahorita te contesto o ahorita te aviso a ver si se puede o no. Ok, válido. Ok, mi profe Dianita, ¿qué responderías en esta pregunta? Y bienvenida, cuéntanos qué hacen los niños de primero para hablar de consentimiento. Bueno, primero que nada, pues con la respuesta ya estoy de haber dicho que sí. Yo digo que pues que en el momento contesté pronto de Afoni que no había podido revisar y no puedo ir en este momento, ¿sí? Ok, Sí, es para cambiar de opinión, ¿cierto? Y a veces ok. uno también, y decir, no, comete un error, disculpame porque sé que tu tiempo es valioso, que te organizaste, porque es que también uno llega y no piensa en lo que el otro ya había organizado para ir al cine. Total. Y de acuerdo a lo que hablamos, bueno, lo que hemos hablado de que con primero, esta semana hablamos precisamente de eso, yo les doy mucho el ejemplo, entonces está muy chévere la idea de lo de la burbuja, que les digo, eso es como cuando era el COVID, hagan de cuenta que ustedes tienen que estar así, a distancia, les digo, hagan los brazos y cada uno tiene que estar a la distancia del otro, y no Súper. invadir el espacio del otro, a nadie le gusta que le toquen la cara, les digo yo, porque yo sí sé solo para hacerles así, Ya eso es invadir espacio. o sea, Mi profe Dianita, ¿se te fue la señal? ellos tienen, entonces yo les digo, aló, aló, aló. Se te escucha entrecortado, mi profe. ¿Me escuchas, profe? Parece que le está molestando la señal a la profe Diana. Pero sí, nosotros tenemos que enseñar desde pequeños a nuestros niños, niñas y jóvenes a decir no. Su merced escucha, pero nosotros no le escuchamos, mi profe, le escuchamos entrecortado. Ya, bueno. Dale, dale, te Ya, esperamos bueno, entonces. Bueno, señora, claro que sí. Tenemos que aprender a utilizar el consentimiento porque si no lo utilizamos y no aprendemos a decir no con claridad, pues muy seguramente podríamos estar soportando situaciones que no tendríamos por qué estar soportando. Llámese en el sector laboral, bebé, Joel, buenas noches, bienvenido, llámese en cualquiera de las formas. Cuando yo tengo la capacidad de decir con claridad si quiero o no quiero, es válido y necesario. ¿Por qué es válido? Porque me estoy permitiendo decidir sobre mí, sobre mi cuerpo. Necesario porque le estoy enviando al otro el mensaje de que yo decido y no esa persona decide sobre mí. Como el ejemplo que nos da ahorita la profe Lore, de la niña que evidentemente ella no decidió, decidieron por ella. Dice aquí ¿cómo se puede participar directamente en el en vivo? Claro que sí, me cuentas por favor, ¿eres padre de familia, docente? Me cuentas por favor, y si eres mayor de edad te agrego. Si eres menor de edad, pues estás con el padre de familia, evidentemente. Matías Carbajo, buenas noches, ¿cómo está? Me salí, sí me di cuenta, mi profe Lore, porque te pregunté algo y ya no estabas. Yo puse el ejemplo conmigo como adulta hasta para pedir un abrazo. ¿Por qué, mi profe? Cuéntanos. Ahí te vamos leyendo, mi profe, si la comunicación está así como errónea. Mientras que tu Serpuga, que me confirme si eres docente, padre de familia o menor de edad, te agrego y te envíe para que puedas participar. Entonces, decir que no es válido y es necesario. Válido porque me hago respetar y necesario para que el otro sepa y entienda el mensaje que me estoy dando a respetar. Algunas formas de expresión como decir, no quiero, prefiero que no, ahora no me siento cómoda o cómodo, no estoy de acuerdo, detente, o simplemente el no ya debería ser necesario para que la otra persona se detenga. Pero pasa que no es así.
que uno debe pedir permiso para hasta dar un abrazo. Claro que sí, porque por más confianza que yo tenga, la persona también ese día no puede estar en su estado anímico bien para recibirlo. Hay veces que uno saluda y, hola, mi profe, no sé. Hay profes que de una te dicen, alto ahí. Claves para saber decir no. El no, nunca, 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 un no necesita una justificación. El no en cualquier parte es válido sin tener que justificarte. Pero como nos han enseñado que no debemos decir no porque da pena, entonces estamos cayendo en esa temática. No importa el tono, sea, es que no lo dijo muy duro y lo dijo como dudando, entonces yo entendí que sí. No es no. Sencillo. No importa el tono, si es firme, si es suave, lo importante es que tú lo expreses. Y puede ser una expresión verbal o una expresión física. ¿Por qué? Porque hay veces a personas les pasa, ya te leo mi profe Diana, que quieren decir no, pero están tan nerviosos en una situación que se bloquean y no les sale la voz. Entonces, cuando una persona ilegalmente está como algo accesible, ilegal, si tú señalas que no con tu cabeza, con tu cuerpo o el rechazo y demás, es totalmente válido. Listo. Si la otra persona insiste, a pesar de que tú has dicho no, ahí se rompe el consentimiento. No es no en cualquier forma. Si una mujer sale a tomar, si una mujer sale a bailar, si un hombre sale a tomar, si un hombre sale a bailar, no importa el género, aquí estamos hablando de que no es no. Y te dice, quiero que hagamos esto, X, Y, Z, y tú dices no, para, no importa el momento, no importa si han llegado, como dicen por ahí, a primera base, a segunda base, la base que sea, eso vale. No digo que porque me cortan el en vivo, pero no es no sin importar el momento en el que estemos. A veces decimos, no, pero es que soy maestra de educación especial. Claro que sí, mi profe, ya te invito. Quería saber si eras mayor de edad o demás para poderte agregar. Además, esa área nos ayuda bastante. Recordemos, mientras que el papá ingresa, mientras que el profe ingresa, el no necesita justificación. Puede ser verbal o corporal. No importa el tono, puede ser firme, suave. Lo importante es que se escuche que no, con cualquier negativo. Si la otra persona insiste a pesar de tu no, ya eso ha roto el consentimiento. ¿Listo? Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti por estar. Cuéntanos. Sí, efectivamente es difícil esta parte de decir el no, de no saber decir no, y más en los pequeñines que tenemos esta cultura, digo aquí, yo que soy de México, que el no es una grosería, es una negación a algo que culturalmente hemos vivido y es difícil decir no o negarnos a algo para evitar o caer bien, tenemos que siempre ceder con alguna situación. Qué difícil porque esas costumbres culturales son muy difíciles de modificar. Totalmente. Claro que sí. Cuando tú me dices que eres maestro de educación especial, ¿a qué te refieres? ¿Niños de inclusión, limitaciones o algo por el estilo? Es correcto. Perfecto. ¿Y has tenido alguna situación, algún ejemplo de esta clase de situaciones cuando hablamos de consentimiento en el trato con los chicos o demás? Sí, principalmente con los pequeñines con síndrome de Down. Sí, es de que es su amigo o es el papá y déjalo que lo abrace o dale un beso o esta parte. A veces los niños ellos mismos se quieren negar, o sea, no se sienten cómodos, pero como son tiernos y esto y buscan como esa parte, es lo que he llegado yo en terapia de que es que si tu niño te dice que no, no es que no lo quiera, es que a lo mejor no se siente cómodo o la sobreestimulación en cuestión de las personas no toleran ese abrazo, no toleran ese aroma, no toleran ese color, algo que es la negación, pero tristemente dice, ay, es un niño grosero y no se deja abrazar, como que el abrazar tiene que ser dentro y siempre en la vida diaria, ¿no? Yo creo que un no también es un lenguaje, es una expresión de respetan espacio, no es el momento y no lo tenemos que tomar como una grosería, vamos. Claro que sí, además hay algo que comparto mucho con la población de necesidades educativas especiales y es que ellos tienen el feeling, aquello del sentimiento, de la piel, de la interacción con el otro, más vivo, por decirlo de alguna manera, que nosotros, sin querer llegar a excluir o demás, pero en ocasiones hasta que lleguen a tocarlo solamente los lastima. Y si ellos no quieren hacerlo, pues el padre de familia debe comenzar a comprender, o el tutor, el docente, o los mismos compañeritos, que es una característica propia y que no debemos insistir allí porque estamos generando distanciamiento con el estudiante y de pronto lo que estamos haciendo es provocando que su reacción sea mucho más agresiva de lo que pudiera ser si respetáramos lo que él está sintiendo en este momento. Voy a leer acá algo que nos escribió la profe Diana. Es ese pensamiento que hay que cambiar hasta para prestar un lápiz. Sí, total. No quiero prestar mi lápiz, llámeme envidiosa, llámeme como quiera, no. Que es que tenemos que ser compañerista. Bueno, profe, búscate tus lápiz ahí de respuestas y le das al niño o a la niña cuando necesite, porque pues también si el niño no quiere, pues no lo podemos obligar. Nadie está obligado a nada con nadie, total. Aquí el papá nos comenta, por lo general, para ciertas personas, el no va acompañado del miedo, inseguridad y de malas reacciones. Mi profe Loren, perdón, salí y me conecté
con los datos, pero me falló. Ya tengo estrategias para que hagan valer. Yo tengo estrategias para que hagan valer su voz desde el concepto y compartir también se vuelve obligatorio. Ok, para el saludo. Ah, ok, ya miramos. Incluso el rechazo, dice el papá. Total. El concepto de compartir también se vuelve obligatorio. Sí, sí, lo decía el profe aquí, nuestro profe nos decía que los mismos padres de familia, ay, pero salud, ¿no han visto esas tías o tíos o mamás? Ay, pero vaya, dele un beso al tío, vaya, abrace a su tío, a su abuelito. Si el niño no quiere o la niña acercarse a alguien o el adulto, por algo es. Ojo ahí, algo está pasando, no tenemos que ser tan laxos con eso y deberíamos aprender a modificar esa situación. Voy a colocar la segunda imagen, listo, el nivel medio, ya pasamos por el nivel básico, vamos a colocar el nivel medio de consentimiento, de cuáles serían unas preguntitas allí que van aumentando el nivel hasta llegar al nivel más fuerte, sobre qué es el consentimiento y de qué manera nosotros lo estamos tomando. Yo siento que la escuela en general, y no sé si tú me confirmarás, profe, allá en México, hablo por Colombia, nos falta mucho en cuanto a esa manera de educar sobre el consentimiento y sobre muchas otras situaciones. Sí, fíjate que aquí en México, como en parte de las escuelas, los niños no saben decir no o toman el no como, me está molestando este niño y es grosero porque me niega. Si no le quiero prestar un lápiz es porque es malo, o sea, es egoísta. Entonces, ese no aquí en México, un consentimiento, hay ocasiones que hasta generan problemas. Como experiencia, el siguiente ciclo que tuve, sí fue complicado en hacerles ver a los niños que uno no es una grosería, que es un stop donde es válido decir no si no me siento cómodo, si no quiero es no. Claro. Decir el por qué no a la persona que más confianza le tengas para que pueda ella entender ese no desde dónde viene y poder apoyar por si pasó algo que te estás negando en ese no. Y además que cuando nosotros estamos enseñando a nuestros niños, niñas, desde muy pequeñitos que no es una grosería o que deje de decir no, estamos dándole como esa opción, me parece a mí, a que acepte muchas cosas que a veces no va a querer aceptar en su vida adulta, a que se quede en muchos espacios donde uno no se debe quedar. Hay una autora que a mí me encanta, se las voy a recomendar, y que es un libro que a mí me encanta, voy a minimizar un poquito la imagen para comentarles esto. Ella se llama Alice con doble L, como la Alicia del País de la Maravilla, Alice Miller con doble L también. Y ella tiene un libro que se llama El cuerpo no miente. Y este libro habla sobre todas esas experiencias que nosotros tenemos en la infancia y cómo esas experiencias que tenemos en la infancia son las que hacen que nos comportemos como nosotros nos comportamos cuando somos adultos. A mí eso me pareció, tiene que ver con toda esa cantidad de lenguaje que recibimos en nuestra grabadora mental y de que eso que repetimos constantemente, pues lo mismo, si nos están enseñando a decir no, pues constantemente, ay, me moví yo, iba a mover la imagen, pues constantemente estamos aceptando cosas que no debemos aceptar. Nos quedamos en trabajos donde nos tratan mal y no deberíamos quedarnos. Nos quedamos con parejas que nos maltratan donde no deberíamos quedarnos. Mantenemos relaciones familiares con violencia y con situaciones muy graves porque es que en la familia hay que aceptarlo todo y no, siento que por ahí no es. Vámonos con el nivel medio. Ya le doy la palabra a los compañeros que están allí conectados. Primero, en un grupo de amigos te invitan a hacer un reto y dices sí para no quedar mal, pero tu tono vocal y tu postura corporal muestran inseguridad. ¿Consentimiento allí o no hay consentimiento allí? ¿Qué opinan? Mi profe Jennifer. Es que, mira, en la escuela yo trabajo mucho con ese tipo de situaciones, donde si no digo que sí, si no digo que no, digo que no, me van a mirar mal, me van a hacer porque me da miedo. Imagínate. Donde yo falla, voy a hacer la gallina, voy a hacer lo que no puede, voy a hacer lo que no puede. Entonces, ahí es donde uno viene y dice de qué forma uno viene a educar a los niños para que digan no con toda su seguridad. Porque yo les puedo decir, no, pues no diga que no, usted no puede tomar su decisión. Pero de ahí a que él no sienta y deje de sentir lo que veíamos hablando todo este tiempo, deje de sentir ese temor por decir no, por el medio a ver qué me dicen, a ver cómo me responden. Porque desde el simplemente hecho yo no puedo compartir mi lápiz. Claro. Y decirle que no, y el otro de pronto va a reaccionar mal, me va a tratar mal, me va a decir groserías, o más tarde me puede decir en el descanso cualquier cosa. A todas esas cosas es donde nosotros venimos diciendo de qué forma siempre se va a sentir miedo. Porque ahí mismo le dice, siente inseguridad. Porque su postura lo habla. Total. Porque él no está de acuerdo en lo que ellos van a hacer. Claro, porque si estuviera de acuerdo, su voz y su postura corporal deberían estar acompañando su decisión afirmativa, pero en este caso no lo es, y eso no lo sabemos leer. Muchas veces decimos, bueno, dijo que sí, que está nervioso y demás, ¿quién se dio cuenta que estaba nervioso? Tú te das cuenta cómo una persona interactúa contigo en la manera en que su cuerpo
está dirigido o orientado hacia ti o no. Allí sientes la incomodidad o no la incomodidad, pero eso no lo leemos, lamentablemente. Voy a ir con la 2 para mi profe. Recuérdame tu nombre, profe, por favor. Educer Puga. Sergio, profe Sergio. Mi profe Sergio. Un compañero de clase insiste en compartir tu comida, aunque le dices varias veces que no quieres. Que no. Obvio. A veces son tan persistentes, tan insistentes el estar, ándale, o sea, no respetar ese no, porque siempre están dentro de un contexto o una convivencia donde les permiten hacer lo que sea. Sí. Por lo tanto, esa pasa en cuestiones de que, pues es que siempre lo hago tener todo. Claro. Entonces, vamos, ándale. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Desafortunadamente, uno cae. Total. En decir, ok, toma, ya. O sea, si uno suele ceder tanta persistencia y dices, bueno, comer, porque si no lo haces y no tienes la seguridad de, pues simplemente digo que no, tengo miedo de perder al amigo. Claro. Por lo tanto, mejor, adelante. Acepto, porque yo quiero encajar en ese grupo, porque yo quiero pertenecer a, porque somos jóvenes, niños que estamos formando identidad, y recuerden que formar la identidad, lo primordial allí es encajar y pertenecer. Tú ya tienes una familia donde encajas y perteneces, pero ahora quieres un grupo, unos pares, en el cual quieres llegar a pertenecer, y una forma de ellos aceptar cosas que de pronto no quiera por poder estar allí. Pero ahí me cuestiona mucho es el sujeto que nos muestra el ejemplo, el amigo atrevido, y perdónenme la palabra, que se pone a tomar la comida de otro sin su permiso y a ofrecerla, o sea, hasta dónde nos permitimos que cojan las maletas de otros, que las volteen, que saquen los cuadernos, que las boten, y son esos comportamientos pequeñitos. Yo siempre he dicho, nosotros como padres de familia y como estudiantes y como docentes tenemos que trabajar en esas pequeñas acciones para que no se conviertan después en cuestiones de matoneo escolar, de bullying escolar, que van ascendiendo y se vuelven repetitivas. Ok, vamos con la tercera. Para mi profe Lore o quienes están aquí viéndonos, o mi profe Diana, dice, antes de dar un beso, aquí ya vamos aumentando, este es nivel medio, una persona pregunta, ¿quieres? Y la otra responde con un sí claro y sonriente. ¿Consentimiento o no hay consentimiento? ¿Qué dice? Señora, totalmente. Claro, porque mi profe Diana. Lo que hablábamos ahorita corporal, ¿no? Esas notas, o sea, lo visual de una vez demuestra que sí. Claro. Entonces la otra persona es recíproca, como dice, no, sí. Y qué bonito cuando se aprende a leer esa parte del otro corporal y no solamente quedarnos con que tengamos en cuenta el conjunto completo. Vámonos para la 4 y la última. Tu pareja te pide un masaje. Tú respondes no de forma directa, pero la otra persona insiste varias veces hasta que te sientes obligado u obligada. ¿Consentimiento? Gracias por compartir, mi profe. ¿Qué habría allí? Si hay consentimiento, llegó cansado del trabajo, la mujer también llegó cansada, pongamos el caso, llegó cansada de trabajar porque hoy en día todos trabajamos, eso no es que usted se queda en la casa, no, hoy nos toca a todos. Entonces llega también cansada y atiende a los niños demás y llega él y quiere un masaje, o digamos que llega ella y quiere un masaje, pero el otro está tan cansado que dice, no, es que estoy cansada, no sé qué, pero la otra persona comienza a insistir, a insistir, a insistir. ¿Cederías para evitar un problema? Muchas veces lo hacemos para evitar problemas. Quien desee responder, o en el chat válido también, ¿cederían ante esta situación para evitar el problema con la otra persona? Precisamente es cuando nosotros mismos invalidamos nuestras emociones. Sí, señora, claro. Entonces no deberíamos ya. Por eso es que también la otra persona también insistir, y eso es lo que le hemos enseñado a nuestros estudiantes. Cuando uno se la profe se respeta la primera. Claro. Eso es lo que debemos enseñar. No tenemos que esperar que digan 5 veces no para entender que eso. Y pasa con nuestros hijos, ¿no? Y eso es algo que no trabajamos desde pequeños y ya grandes es muy difícil. Y ya te doy la palabra a mi profe Sergio, que querías opinar. Pepito, levántese, apague el televisor y póngase a hacer tareas. Sí, mami, ya voy. Mamá sigue haciendo algo al rato. Pepito, ¿y usted por qué no se ha parado a hacer las tareas? Ya voy, ya pago. Media hora más tarde, el grito en la casa. ¿Y usted por qué no ha pagado? Es que no me escucha, lo va a decir a su papá y llega el papá y se forma el problema. Cuando no enseñamos a escucharnos y a generar acuerdos, porque es que no es solamente, lo hablábamos un lunes que tuvimos educación familiar con Casi y hablábamos de cuando los gritos llegan a la casa y decíamos en ese en vivo que por qué tenemos que llegar al grito para que se haga caso, porque no podemos buscar formas de llegar a acuerdos donde entre todos generemos las normas de una casa y no un autoritario aquí con unos subordinados acá que dicen, bueno, aquí en esta casa se dice esto porque yo digo papá. Tendríamos que comenzar por ahí, a educarnos en eso. Dale, mi profe Sergio, te escuchamos. Ok, gracias. Dale. La parte del cuestionamiento de pareja, yo creo que hay un punto
punto de comunicación no verbal, que es la corporal, a veces vemos que nuestra pareja llega muy cansado, y dices, ok, es entendible, ¿no? Cuando está esa, conexión y apertura en que él no nos afecta. Pero cuando no hay esa comunicación, cuando no hay esa línea entre parejas de aceptar esta parte de, es que estoy cansada, por favor, respeta, la cultura mexicana, ya estás con alguien más, ya no me quieres. Entonces se viene la parte de inseguridad que dices, ok, voy a ceder. Porque si no va a pensar que ya no lo amo. Así es. Qué difícil. Hay algo que a mí me cuestiona y es que aparte de aprender, de enseñar o aprender a decir no y a decir sí y a foguear, digamos, estas situaciones, porque yo pienso que deberíamos aprender es como a foguearlas. Yo, en mi caso personalmente, lo que haría sería negociar. Gracias por compartir el en vivo, mis profes bellos y los papás que nos están viendo. Yo le diría, listo, hágale. Yo le hago un masaje y después usted me hace un masaje. Y entonces entra uno ahí a ver qué tanta disposición hay de la otra persona, porque es que a veces solicitamos, pero no damos. Entonces, cuando yo aprendo a negociar con el otro y el otro me dice, sí, claro, yo puedo llegar cansado y demás, pero yo puedo entender que hay situaciones culturales que no solo es en México, acá también, donde la inseguridad comienza a decir, no, es que tú ya no me prestas atención, tú ya no me quieres, ya no me das mis masajitos, ya no me haces mi cosita por aquí, por allá, entonces es que ya estás con otra persona o demás, y comienzan a aplicarnos, sea mujer o sea hombre, esa comunicación equivocada para que yo termine cediendo aceptando. Y allí no está bien, porque no termina siendo consentimiento, a no ser de que lleguemos a un acuerdo, sino terminaría siendo hacer caso. Ahí estaríamos haciendo caso simple y sencillamente por no caer mal, por no perder el momento, por no caer en errores, por no de pronto de generar problemas entre los demás, que es algo de lo que siempre podemos llegar a tener. Entonces sí, y se nos enseña mi profe Jimmy, buenas noches, ¿cómo estás? Por ahí te vi. Angélica González, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces el consentimiento es algo que no aparece de la nada y creo que aquí es la razón del por qué no enseñamos a hacerlo. Cuando decimos que no aparece de la nada, significa que tiene consecuencias, que tiene causas y que tiene también consecuencias o condiciones, llamémoslas. Y estas la pueden hacer posible o no posible que aprendamos a decir no. Hay causas internas que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta, que sabemos que están ahí desde nuestro subconsciente, pero que no lo tenemos visible. Y esas causas internas puede ser, primero, la libertad. ¿Qué libertad tiene una persona de poder expresar el decir no sin presiones? Y eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos al educar a nuestros niños, niñas jóvenes como padres o como formadores, como docentes. Esa libertad que yo le doy al otro de expresarse, de comunicarse verbalmente, corporalmente, hasta dónde llega. El deseo propio es otra de las causas internas. Todos deseamos, todos tenemos deseos personales que son internos y que van allí según lo que nosotros hagamos. Entonces la pregunta es, ¿qué deseos propios son los que yo tengo y cuáles de ellos me atrevo a decir porque se me permitió desde muy pequeño que mis deseos se den, se cumplan, los digo, los manifiesto? O por el contrario, me quedo callado, callada, no los digo, no los genero porque qué pena que irán a pensar, no es que me da pena, de pronto sea pedir mucho, de pronto tenemos expectativas muy bajas. La tercera causa interna puede ser la claridad. En ocasiones no podemos entender que lo que estamos aceptando no realmente es lo que queremos. Y allí llegamos a generar desacuerdos. La claridad tiene que ver con entenderse que lo que se está aceptando debe ser claro. A veces aceptamos cosas, y lo decía, creo que era la profe Jennifer, que estamos aceptando cosas, pero realmente no tenemos en claro qué es lo que estamos aceptando. Y que, por ejemplo, a ver a la profe Diana, que por ejemplo con la invitación a cine, sí, vamos a cine, pero luego yo tenía una agenda o algo que tenía que hacer y se me olvidó. La comunicación allí es primordial. Causas externas, y paso a los terceros ejemplos. Información suficiente. Eso es lo externo, lo que viene del entorno hacia mí. Las otras eran de lo que yo tengo para ofrecer. Ahora, las que vienen de afuera hacia mí. La información, que sea suficiente, que yo sepa que eso me están ofreciendo y que yo voy a decir sí o no, no me produzca riesgos, no me limite, no tenga consecuencias negativas allí. El respeto mutuo, que la otra parte haya escuchado claramente lo que yo deseo, lo que no deseo y que valore esa decisión. No porque yo digo no, que es lo que estamos diciendo acá. Eso va a permitir que una relación sea más acorde y no haya ese tener que aceptar, porque si no, entonces me voy a sentir mal. Y la tercera es la ausencia de manipulación. Y creo que para esa situación de manipulación, que se puede llamar también conductismo y otras formas, pero que termina siendo manipulación, somos expertos. Esa ausencia de manipulación o presencia de manipulación hace que allí surjan en las interacciones ante una respuesta para dar un consentimiento o no, engaños, chantajes o amenazas. Y creo que eso viene en las preguntas del tercer nivel. Cuando yo me permito que la otra persona con quien estoy generando allí una situación de diálogo, de comunicación, se sienta de alguna forma intimidado por información que yo tenga. Lo hablábamos un jueves que hablamos de
ciberseguridad, un miércoles en educación tecnológica, hasta dónde esa información que yo comparto personal con terceros, como una foto mía privada, puede llegar a ser un elemento que permita que el otro me manipule y yo termine diciendo sí algo que yo quiero decir no. Esas amenazas, esos chantajes. Es decir, en pocas palabras, el consentimiento solamente existe cuando hay libertad, cuando hay información clara, cuando hay respeto, pero también cuando mi valor, yo siempre hablo de la valía, mi valor como persona es tenido en cuenta y me aceptan que pueda decir sí o que pueda decir no. Es ahí, profe, donde todo enlaza absolutamente todo. Claro. ¿Por qué? Porque si yo no digo que no y digo que sí, la otra persona va a estar tranquila. Pero es un método de manipulación. Cuando yo digo no, entonces yo no voy a ser su amigo, yo ya no voy a apostar, yo ya no voy a hacer conocer el descanso, usted no me cae bien, usted ya no puede estar conmigo. Todo ese tipo de cosas enlazan el decir el no. Porque si yo digo todo el tiempo que no, la otra persona me va a decir, usted es un viveso. Claro. Usted no le gusta compartir mi vida con usted, no me hago y no. Ella es una creída, diría la niña de primaria. Ella es una creída porque no quiere prestar, ella es una creída porque no quiere compartir. Y lo vemos nosotros en primaria, si nos lo vemos como adultos también. Cuando el profe viene y me dice, profe, me presta un marcador, y yo acabé de comprar el marcador y se me lo pidió prestado. Ay, Dios mío. Sí, son cosas del diario vivir que nos vemos desde pequeños hasta grandes. ¿Y usted qué le responde al profesor? Profe, tenga, sí, termina uno manipulando. Somos seres tan manipuladores en todo lo cotidiano y no nos damos cuenta. Dios mío. Mi profe Sergio, cuéntanos, ¿qué piensa de esas causas internas y externas? Pues es que ahorita es como un cuento, un chiste mal contado, pero hay a veces que somos tan manejables en cuestión de las decisiones de los demás para sobrellevar una relación, para estar dentro de un grupo de personas, para evitar problemas, porque a veces ya tenemos tantas cosas en nuestra cabeza que lo que menos queremos es tener problemas que no son problemas, pero simplemente el no ceder, el no coincidir, el no pensar el igual que los demás, es algo que genera un conflicto. En el grupo que tuve el ciclo pasado, si era un tema de que es que me dijo que no, pues está bien. ¿Es válido? Es que me dijo que no a esto. Ok, hijo. Era un grupo tan sobreprotegido. ¿De primaria o de secundaria? Que no entendían las primaria baja, tercer grado de primaria. Ok. Que tuve que hablar con los papás. Papás, entendamos que uno es permitido, o sea, y ellos entienden, maestro, es que es tan difícil la vida que hemos llevado nosotros, que lo que queremos es darles todo, facilitarles todo. Dije, no, es que eso no nos ayuda. No. Al contrario, tenemos que tener esa frustración. En un cierto contexto voy a recibir uno quiero. O no, te voy a recibir ese trabajo, lo quiero mejor. Claro. Entonces sí, es difícil realmente trabajar con uno, porque hasta uno nace con esa situación de, si me dicen que no, debo de caer bien, debo de irme al máximo nivel para encajar y me digan, ok, vamos bien, ¿sí? Hasta uno mismo tiene ya esa programación de, no, tengo que conseguir la aprobación. Algo que tú dices, mi profe, que me parece muy asertivo, es la manera como nosotros no sabemos como padres. Es que yo siempre he pensado que todo parte desde la casa, desde los padres de familia. Que nosotros lo mejoramos, que es nuestra labor, sí. Pero es que si yo en la casa, teacher Lori, cultura complaciente por aprobación. La frase de hoy, gracias. Sí, señora, tienes toda la razón, mi profe. Somos una cultura complaciente por aprobación y surge porque cuando somos padres de familia no generamos, o generamos más bien, una inadecuada formación de mis hijos o de mis hijas. Y entonces somos de los padres que, a ver, papito, cómase la verdura, que si usted se come la verdura le doy un helado más tarde. No, mamita, haga la tarea, que si usted me da la tarea, entonces le doy el celular para que se conecte y vea sus muñequitos. No, mamita, si usted pasa el año, entonces le compró tal celular. Estamos condicionando a nuestros hijos tanto y no nos damos cuenta que los estamos formando para que puedan llegar a ser manipulados o condicionados por terceros. Y si no les enseñamos a decir no, y es que a los padres o a los adultos, inclusive a los profes, voy al ejemplo del marcador que pusiste, mi profe Jennifer, también nos cuesta el no. En que un estudiante nos diga no, eso a uno como que lo reformula, como que la máquina se reinicia y demás. ¿Cómo así que no? Y uno de papá, cuando mi hijo me dice no, o aceptar como adulto que cometimos un error y que tenemos que aprender a disculparnos y a decir, no, mira mi vida, me pasé, discúlpame, no te debía haber gritado así, no te debía haber castigado así. O como profes, no, mira, te grité, lo siento, me salí de mis casillas. No, pues es muy difícil aceptarlo porque estamos, lo que les decía ahorita, en una postura donde yo soy el que es y abajo está el que no. Entonces,
complicado. Vámonos al tercer nivel. Estas son ya de niveles fuertes del consentimiento. Dice la primera: alguien en una fiesta ha bebido mucho y responde sí de manera incoherente que se nota que está mareado. ¿Allí hay consentimiento o no hay consentimiento? Todos me están haciendo con la cabecita. No, y no tendríamos que porque la persona muestra sus 5 sentidos. Además de que está contestando de sí, porque todo, lo mismo que llevamos un hilo, todos dicen sí, y es con los que yo estoy compartiendo por sociedad y por cultura, como lo decía la profe, todo el mundo, por el que está ahí rodeado a mí, está diciendo que sí, yo estoy diciendo que sí. Pero yo no estoy consciente. Y lo que dice la profe es verdad, no hay lucidez. Total. Dice por acá el papá, no. Y dice mi profe Lore, no hay lucidez ni conciencia. Obvio. No es que ella estaba tomada, pero me dijo que sí. No es que él estaba tomado. El video que les dije al inicio de los chicos que lo tomé hoy, hice un dúo con ese video, está en mi perfil, por quien quiera verlo. Son 3 chicos adolescentes que hacen un video que yo digo, wow, la mejor manera de explicar el consentimiento. Uno de ellos está tomado y demás. Y los famosos juegos o retos que están hoy tan de moda, que a mí me parece eso algo desastroso. Se han desvivido personas por llegar a estas situaciones donde uno de los chicos está muy tomado y está tan tomado que no está mareado, está inconsciente. Pero entonces los amiguitos no les parece nada descomplicado comenzar a coger una botella y seguirle dando bebida así inconscientemente como está. Entonces, no, el otro le dice, pero ¿cómo le vas a dar eso si él no te ha dado su consentimiento? Necesitas el consentimiento de la otra. Ay, es que le gusta, ay, es que es recochando, ay, es que es una broma. Miren, en broma hemos hecho tantas cosas en nombre de bromas que han hecho tanto daño que no nos imaginamos. Ahí tendríamos que comenzar a pensarnos si tú cuando estás en esa situación, mi profe James, buenas noches, ¿cómo estás? Si tú cuando estás en esa situación, tomado, mareado, en alguna sustancia que te hayan dado, porque también están esos casos graves donde han sido dadas sustancias sin que la otra persona, ¿saben a mí qué me parece el colmo así que me raya la cabeza y me saca de mis niveles? Cuando hay empresas que se dedican a crear tapas de cauchito de plástico con pitillos para que las mujeres le pongan a sus bebidas y no educamos a quienes utilizan esas sustancias. A mí eso me parece irrisorio, me da hasta esas situaciones que a mí, eduquemos en la situación en vez de construir cosas que puedan llegar a forjar soluciones que no realmente son soluciones. Vámonos al segundo. En una relación, mi profe Sergio, no te di la palabra, ¿ibas a opinar algo de esa situación? Discúlpame. ¿No? Ok. Vámonos con la siguiente. Ok, coincides. Segunda, en una relación de pareja, una persona accede a algo íntimo porque siente que está obligado o obligada a hacerlo para complacer a la otra persona. ¿Hay consentimiento allí o no hay consentimiento? Obvio que no. Pero es algo muy real. Es algo muy... Sí, digo, si lo hablamos en temas generacionales, pues realmente si hablamos con parejas, que ahora son nuestros papás o abuelos, que de alguna forma pues tenían que ceder, porque para eso es, ¿sí? Sí, no había como esa parte de pedir no. Ahora, si hablamos en esta generación, donde ya tomamos un poquito más de conciencia, hay ya grupos de redes seguras, redes de apoyo, donde, exacto, o sea, si no quieres, eso no, pero ese no, ¿por qué? Es el miedo que aún todavía tenemos como personas de no decir el por qué no, o sea, ¿qué está pasando? O sea, hay instituciones, hay lugares, hay personas que te podemos apoyar para que ese no realmente no sea un temor, no sea algo que vivimos, porque a veces ya cuando tenemos razón, conciencia de las cosas, es cuando salen todos nuestros fantasmas del pasado, desafortunadamente. Claro, porque es donde ya formamos toda una personalidad y decimos, es que no, o sea, yo no quiero vivir eso, pero ¿cómo lo digo para que no se ofendan y no generar problemas? O sea, llegamos como al mismo círculo de inseguridad. Qué difícil. Y difícil sobre todo porque, como tú lo decías, mi profe Sergio, anteriormente estaba bien visto y era obligatorio y tenemos, que hoy en día todavía los hay, matrimonios donde el uno es muy adulto y la niña es muy niña y era casi una obligación. Pero cuando hablamos de intimidad, yo siento que es una situación que no debemos dejar pasar porque se nos está diciendo que tenemos que aceptar, que somos obligadas a aceptar porque si no entonces nos peleamos con nuestra pareja. Ya leo al papá y a la profe Lore, ya los leo. Porque si no vamos a terminar con nuestra relación, porque si no entonces es que ya no los amamos, etc. Y a mí me parece eso muy frustrante, sea mujer, sea hombre, el hecho de que en la intimidad una persona tenga que sí o sí aceptar una situación para no. Y es algo que se normaliza y no se dice, inclusive maltratos de una u otra parte, porque aquí no vamos a abogar por el uno o por el otro. Pero sí tenemos que comenzar a revisar allí qué de esas causas internas que leímos ahorita
y de esas causas externas que están allí son las que nos permean a nosotros como adultos y no nos permiten aprender a decir no, no nos permiten hacer uso del consentimiento. Dice aquí la profe Loren, mi teacher Lover, obvio no, de hecho yo vengo de una crianza complaciente, por eso trato de transformar esa experiencia, total. Las crianzas complacientes son una cosa que inclusive hoy en día los chicos, no sé si han dado cuenta, pero la mayoría de los jóvenes no quieren tener hijos. Ya tienen una voz y un voto ante esa situación que antes era algo que no existía. Hoy en día dicen, no, no quiero hijos, quiero gatos, quiero perros y demás. Tienen mayor fluidez de información donde puedan manifestar. Nosotros no tuvimos eso. El papá dice, creo que aún no está casi esa conciencia, por eso tanto feminicidio que no nos enseñaron a decir y tampoco nos enseñaron a aceptarlo. Sí, total, papá. En las creencias, creo que consigues conmigo, mi profe Sergio, mexicanas, colombianas, latinoamericanas, el machismo como tal es algo que aún está presente independiente de lo avanzado que estamos en otras situaciones y lo vemos en esas situaciones de feminicidio que sé que hay aquí en Colombia y me imagino que en México también, donde se parte de excusas tan, no digo la palabra, que dice uno es que ella se vistió así, no es que estaba tomada, no es que quién la manda a estar en ese sitio, y porque estaba sola. No, o con hombres, porque no pasan solamente con mujeres, que las hay más con mujeres y con niñas, sí, pero que también hay, tengo algo que decir que no sé si muchos de los que están aquí están de acuerdo con lo que voy a decir, pero siento que es algo en lo que tenemos que pensar y siempre lo he dicho. Cuando nosotros educamos en feminismo, en el ayudar y acoger a que no pasen estas situaciones, también tendríamos que comenzar a enseñar al género masculino, no porque no sepan cómo hacerlo, sino porque es una costumbre de crianza que debemos comenzar a modificar. O sea, sí tenemos que modificar ambas partes, ambos géneros como tal. Dice nuestra teacher Lore, así es, permitirnos y permitir y olvidamos nuestros límites desde niños y ya como adultos no es diferente. Oli, Jorman Torres, Oli, buenas noches, ¿cómo estás? Concuerdo totalmente, esas situaciones que tienen que ver ya con estos niveles fuertes donde estamos mirando los ejemplos, tienen un nivel que van de crianza, pero que también van de decisión porque el adulto independiente de la crianza que tenga ya puede decir. Entonces no nos podemos quedar con él. Es que a mí me educaron así. Tercera, si un adulto pide un favor íntimo a una persona menor de edad y esta dice, espérame que está muy ampliada la imagen y no la alcanzo a leer, y esta dice sí, miren que ese sí está entre comillas. ¿Consentimiento o no hay consentimiento? Silencio incómodo en la sala. Tema fuerte. No, eso no, papá, coincido totalmente contigo. Por dos simples razones. Es un menor de edad, tú no tienes que pedirle favores íntimos a ningún menor de edad. Es más, tú como adulto no tendrías por qué pedirle ningún favor a un menor de edad, a no ser de que sea tu hijo o tu hija, y ni siquiera, y estoy hablando no de favores íntimos, sino de un favor como, vaya a la tienda y tráigame tal cosa, pero favores íntimos ni de padres, madres, tío o abuelas, que la familia es la primera causante de esta clase de situaciones. Maestros, últimamente se ha visto tantos casos tan aberrantes de maestros. Y dos, porque el sí está entre comillas. Aunque hay un sí ahí, ahí tenemos que revisar. De por sí es menor de edad y ya es un no. No, dice mi teacher Lore. Dale, mi profe Jennifer. Exacto. Viene proveniente de un menor de edad. Pero ¿de dónde tenemos la conciencia o de dónde tiene la conciencia adulto para pedir algo a una persona menor de edad, a un adulto, un hijo? ¿De dónde? Entonces es ahí donde uno tiene que pensar de que, aunque la niña dice que sí, queriendo decir que no, la niña ya aceptó la propuesta que realizó el adulto. Ya la aceptó, dijo que sí, pero ¿dónde está la conciencia de la persona adulta? Total. ¿De qué gente estamos rodeados o de qué gente está rodeado un niño para que venga un adulto a pedirle cosas íntimas? Total. Es ahí donde también debemos mirar, porque la niña aceptó que sí. Ella no queriendo, eso no. Pero el adulto ya escuchó un sí. Total. Mi profe Sergio. Es correcto, es ver la parte de dónde convivió, qué vio, que lo normalizó, para decir ese, ok, o sea, no es un sí, pero es un, pues, lo veo normal. Pero también, qué mal del adulto estar en ese medio, porque es donde decimos, ¿no? Por ejemplo, cuando ahorita ya las pequeñinas las vestimos, que con el top, el shortcito, ok, es válido, o sea, está bien, ¿sí? La ropa hay que usarla como uno se sienta cómodo, pero hay cuestiones que a veces empiezan a bailar, como baila la mamá o baila la tía, se les hace chistoso. Adultizando. Así es, que llega el punto donde generan situaciones o un teléfono descompuesto, un mensaje que no va de acuerdo a veces el adulto se aprovecha de eso. Claro que cuando sí. Simplemente esta pequeñina, esta señorita, esta niña está bailando, pero hay a veces que el adulto no está bien y pasa. Y hay culturas aquí en México donde de alguna forma
Es normal, ¿sí? Esta relación de mayor a menor está permitido culturalmente en casarse. Dios mío, el matrimonio Entonces son infantil. cosas que uno dice, o sea, no es correcto. Para nada, para nada. Y es algo que se trata de abolir mediante la ley, pero es que yo siento que allí detrás de esos hay bastantes situaciones que dice uno, venga, realmente eso es lo que yo quiero para mi sociedad, esa es la sociedad en la que yo me quiero relacionar, pero ¿qué puedo hacer? Algo que tú dijiste, creo que dijeron los panelistas, todos los panelistas, que también lo está diciendo la profe Lore en el chat, es que nosotros no nos estamos dando cuenta de que esas situaciones que estamos haciendo tienen que ver con una formación de unos padres de familia que no educan a sus hijos para que aprendan a decir no y que viven condicionados. Esa forma de formar, valga la redundancia, donde yo le digo a mi hijo, a mi hija, si tú haces tal cosa, yo te doy esto, si tú esto, y no lo aprendo a generar sobre sí decisión, le estoy dando alas. No digo que sea culpable porque no debe decirse, pero le está dando alas para que permita cierto comportamiento de tercero que no debe por qué estar allí. Ahí sí, culpa también tenemos nosotros los padres cuando no formamos en generar criterios, en aprender a decir no y demás. Vámonos con la siguiente. Alguien graba o comparte fotos íntimas de otra persona sin haberte preguntado. Ahí no les pregunto si es consentimiento o no, pues porque obvio que no. Pero pues sí, y voy a unirla a la siguiente. Dice, tú aceptas al principio un contacto físico, pero a la mitad de la situación te sientes incómodo o incómoda y dices no. ¿Consentimiento? ¿No consentimiento? ¿Por qué? ¿Qué plantea esa situación? A mí me parece, siento que el no, al no ser compartido como una forma de relacionarnos con los demás, da pie a muchas cosas, a muchísimas cosas. Oye, ¿por qué no estoy viendo mi chat? ¿Qué se hizo mi chat? ¿Se me perdió mi chat? Algo pasó con mi chat que no lo estoy viendo. Espérame, yo cierro acá esto, que de pronto sea eso. Ya lo vi, listo. Dice hola, profe Efra, buenas noches, ¿cómo estás? Teacher Lore, llegué un poco tarde, me interesa. Claro que sí, mi profe Efra, si quieres ingresar con gusto me dice, estamos a unos 15 minutos de cerrar, más o menos 15, 20 minutos, estamos hablando de consentimiento, entonces si deseas participar, claro que sí, estamos dando ejemplos sobre situaciones que ya son el nivel fuerte, porque ya pasamos por el nivel básico y el nivel medio, y son situaciones que ves ahí en las dos últimas preguntas, alguien graba o comparte fotos íntimas de otra persona sin haberle preguntado, tú aceptas al principio un contacto físico, pero a la mitad de la situación te sientes incómodo o incómoda y dices no. ¿Hay allí consentimiento o no lo hay? Desde se lo dice, ella no aceptó. Es decir, ya no me gustó, no quiero. Pero pues ya a tiempo el decir no. No quiero, no lo acepto, paramos, ya no. Y ya, ella está tomando su decisión o él está tomando su decisión y decir que ya no. Claro, válido. En cualquier momento tú puedes poner un alto. Es como si, pasémoslo a un ejemplo verídico, estás comiendo un plato de algo que te gusta mucho y te encanta, pero llegas a un momento en que te sacias y no quieres más. No es no. Vi un video también ahí que me pareció mucho porque cuando comienzo a compartir el día anterior del tema que voy a hablar del siguiente, tú sabes que aquí en nuestras redes sociales nos comienzan a mostrar cosas de ese tema. Y había uno donde decía que explicar el consentimiento es tan sencillo como que alguien vaya a tu casa y tú tienes la disposición de prepararte para que la persona tome té y brindarle té. Entonces dice, tú le preguntas a la persona, ¿quieres un té? Si la persona dice, sí, claro, gracias, tú preparas el té, sirves el té. Si la persona te dice, no sé, tú debes esperar a que la persona cuando lo desee te diga, sí, gracias, recibo el té. Si no te lo dice, es un no. Y si la persona te dice, no, gracias, no prepares el té. O sea, me pareció un ejemplo tan básico, pero tan bien explicado, que realmente tendríamos que aprender a revisar qué clases de tés estamos preparando, a quién se los estamos brindando, cuándo hacemos caso de si quieren su té o no quieren su té. Dice mi profe Lore, sin importar si es a mitad, no importa el tiempo, importa mi límite. Total. El límite mío es el que decide, sin importar lo demás. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Por ejemplo, profes que están en pantalla, ¿permiten que yo cuando termine este live lo publique? ¿Me dan su consentimiento para publicarlo y etiquetarlos? Claro. Gracias. Eso fue un consentimiento corporal y físico, porque tanto el cuerpo como de palabras se realizó la afirmación. Entonces, cuando yo tengo esas clases, sin importar, es a la mitad. Claro, mi teacher Lore, ¿también me das permiso de etiquetarte cuando edite el video? Y es algo que debemos hacer siempre que tengamos esta clase de conexiones o cuando generamos cualquier acción para publicar un video. Además, no es solamente el profe Efra se ríe tan bonito. Profe Efra, no participaste, cuéntanos. ¿Qué piensas? ¿Consentimiento o no consentimiento de estos últimos ejemplos? Sí, y con manito arriba, es decir, física y corporal. Tenemos que ser claros
en que el consentimiento va más allá de que si hay un evento o una fotografía en el colegio, yo hago firmar un consentimiento en mi colegio. Consentimiento es algo enorme que abarca muchísimos espacios, que abarca ese consentimiento informado, pienso que es el, entre comillas, menos viable, porque sí se va a lo legal y a lo legítimo, pero cuando hablamos del consentimiento de no me toques, de no estoy queriendo esto, de no quiero tener interacción sexual contigo, de no quiero que me des eso que me estás dando en el trago, de no quiere X, Y o Z, a ese consentimiento le tenemos que prestar más atención. Y aunque no se llama consentimiento informado, se llama consentimiento y es aprender a decir no, pero también es aprender a aceptar el no. Ay, pero venga, que es que usted quiere, ay, usted ahora me está, es un ejemplo, ahora me está dando alas y ya se va a arrepentir, ¿me va a dejar así? Pues quédese así, obvio. Aprendamos a respetar el no. Y si es un no jugando de más, ya la otra persona podrá decir, ok, sí. Pero mientras que la otra persona no lo diga, tú no tienes por qué aceptarlo. No tienes por qué aceptarlo. Sí, siempre con consentimiento. Claro que sí. Mi profe, gracias por darle me gusta y por compartir el en vivo. Mi profe Jennifer y mi profe Sergio. Conclusión para compartir de este hermoso tema al final de nuestra charla. La conclusión que vamos a tener es que hay un fuerte problema en cuanto a sociedad, cultura, donde crecimos con el miedo de decir no. Y se nos dificulta decir no. Y cuando recibimos el no, sentimos algún tipo de inconformidad. En cuanto al consentimiento impactado en educación y en el ámbito escolar, necesario. Total, claro que sí. Mi profe Sergio, gracias, mi profe Jennifer. Sí, mi conclusión pues es seguir trabajando, seguir compartiendo lo importante que es decir no, que no pasa absolutamente nada, que es todo lo contrario, un no es como un escudo a cualquier situación, como comentaba una maestra en el chat, es un límite donde se tiene que respetar en cualquier ámbito. Y sobre el consentimiento en cuestión informado, pues se debería hacer en cualquier institución por todo lo que está pasando actualmente, que no tenemos que tener miedo a firmar ese documento porque tenemos una seguridad de nosotros. El preguntar, ¿puedo? ¿No puedo? Es tener esa libertad y es mi conclusión de seguir fomentando esta parte en los pequeñines que crezcan, que no pasa absolutamente nada si decimos uno o un basta. Qué lindo. Gracias, mi profe Sergio. Gracias, mi profe Jennifer, profe Lore, a la profe Dianita que ya se fue, a todos los que están allí en el chat, a los papás. Papá, gracias. Siempre estás ahí comentando y me encanta que compartas. Yo como conclusión les dejo que el consentimiento es algo que no visibilizamos hasta que es necesario. Y pasa como con todas las situaciones que llegan a extremos, como esas situaciones fuertes que vimos. Hay situaciones mucho más fuertes que no quise colocar porque evidentemente el en vivo lo podrían cortar, pero estas son algunas situaciones muy básicas, son situaciones que vamos a encontrar en la cotidianidad. Mi teacher Lore, el no se ha instaurado como rechazado, el no se ha instaurado como rechazo o como rechazado. El no es un escudo. Claro que sí, y por eso tenemos aquí a nuestro tapabocas escudín. Por eso Escudín es el que está acompañándonos en nuestras charlas de educación sexual. Es un tapabocas que nos protege y eso es lo que necesitamos, protegernos de esas situaciones. Amén, mi papá. Dios también te bendice, que tengas un lindo día. Gracias por estar siempre. Me saluda a esos bebés, que ya no son tan bebés. El consentimiento es algo que debemos llevar a la realidad, es algo que debemos traer a las escuelas, lo que hablábamos al inicio, comenzar desde muy pequeñitos enseñándole la burbuja transparente como aquel superhéroe, como aquella capa invisible de superhéroe que tiene ante sí para que le permita hasta qué distancia pueda acercarse el otro corporalmente. Nuestros chiquitines no lo saben, ellos tienen una inocencia de por sí que muchas veces el adulto infame y asqueroso no respeta. Y entonces por eso nosotros los padres y los educadores deberíamos aprender a enseñar de ello, aprender a dónde está lo público, a dónde está lo privado y a dónde está lo íntimo. Lo íntimo es la que ya acoge a mi cuerpo y allí nadie debe llegar. Y si con alguien que llegue allá, por ejemplo, papá o mamá, que llegue allá o un familiar y que me está incomodando, tenemos que enseñar a nuestros niños a gritar, a decir no. Cuando yo hablo con chiquitines de ello y hablamos de la burbuja de la intimidad, una de las cosas que aprendemos a hacer es a gritar, a usar un silbato, a decir no, porque ellos no saben hacerlo de otra manera. Y si no les explicamos estos peligros, pues no van a caer en cuenta de la necesidad y lo van a ver como algo normalizado porque pueden llegar a generárselo desde algo tan básico como, ay, ¿quieres un dulce? ¿Quieres un helado? Y entrar por esa parte de los gustos y los intereses de nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias a todos por estar. Recuerden que este es el botiquín de la profe Vero, de primeros auxilios educativos, donde hablamos lunes de educación familiar con Gassi, martes de educación emocional con Pasti, miércoles de educación tecnológica con Aiki Tip Tip, que nos vemos el sábado, porque este miércoles esta semana hice 2 de educación emocional,
El jueves trabajamos educación sexual con nuestro tapabocas, y si quieres adentrarte más en este tema, profe, papás, y crees que puedes llevar a tu cole un taller, escríbeme y con gusto lo hacemos. Un taller puede ser virtual o físico, y el viernes trabajamos con mis bellos colaboradores, los profes, bienestar docente, con tablerín. Les agradezco mucho por estar. Muy buenas las intervenciones, mi profe Jennifer, muchas gracias, mi profe Sergio, mi profe Lore, papás, mamás, a los profes que están allí atrás escuchando y viéndonos, muchas gracias y que tengan un lindo día. Noche ya. Bye, bye. Bendiciones. Nos vemos otro día. Gracias.